esta preciosa mañana. Hoy quiero compartir un tema que hemos estado tratando de compartirlo desde hace unos 15 días en la transmisión de los miércoles, pero no hemos podido debido a circunstancias ajenas. Amén. El primer miércoles se nos fue el fluido eléctrico aquí en el sector donde íbamos a hacer la transmisión. El último miércoles, que fue este que pasó, el servicio de internet se cayó también y no pudimos hacer la transmisión. Pero hoy estamos aquí creyendo de que Dios va a hablar a nuestras vidas de una manera especial. Este es el momento en que Dios quiso que esta palabra sea predicada. Y esta palabra, hermano y amigo que estás allí conectado, quiero que sepas que va a traer claridad a la vida de muchas personas. Va a traer luz a la vida de muchas personas. La misma Biblia nos enseña que conoceremos la verdad, y la verdad es la que nos hará libres. La verdad es la que liberta, es la que rompe cadenas, es la que abre nuestros ojos espirituales. Y por eso hoy vamos a predicar la verdad. El enemigo siempre va a querer que no se predique la verdad. El enemigo va a querer que tú no sepas la verdad. ¿Por qué? Porque él no está interesado en que tú seas bendecido. Él no está interesado en que tú seas prosperado. Él no está interesado en que tú tengas participación en el reino de Dios. La misma Biblia dice que él lo que vino fue a traer muerte, destrucción, a hurtar, a matar y a destruir. Esa es la misión del enemigo, de nuestro adversario, el diablo. Pero Dios asimismo ha dicho: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que en esta hora estamos aquí para escuchar la verdad. Amén. El tema que queremos compartir en esta mañana lo hemos denominado el diezmo a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia. El diezmo a la luz de la Biblia. Es un tema bastante doctrinal. Es un tema bastante doctrinal. Un tema que ya casi no se predica hoy en las iglesias. Y la razón, hay varias razones por las cuales ya este tema no se predica. En muchas partes no se predica, primero porque no se conoce cuál es la verdad. En otras partes no se predica porque precisamente el enemigo no les permite, no deja, no quiere que se enteren de las bendiciones grandes que tiene este tema. Amén. Entonces hoy Dios nos da el privilegio de poder compartir este tema que se ha convertido en un tema bastante polémico, sobre todo en estos últimos tiempos. Se ha convertido en un tema que se presta para contender, y la palabra nos enseña que su Biblia, su palabra no está hecha para contender. No está hecha para contender. Se ha vuelto polémico y realmente sin razón alguna. No hay razones para que este tema sea polémico. Por eso hoy queremos aclarar las dudas, hoy queremos aclarar las inquietudes que muchas personas pueden tener acerca de este diezmo. Así que no se preocupe, quédese allí conectado, no se desconecte, porque hoy vamos a ver el diezmo a la luz de la Biblia. Vamos a mirar el diezmo desde su contexto histórico, desde sus inicios hasta nuestros días, para que usted salga después de esta transmisión con un gran conocimiento y así nadie le eche cuento, así nadie lo desvíe, nadie lo engañe. Amén. Así nadie venga a tratar de desviarlo de la verdad. Gloria a Dios. Es un tema muy importante porque es un principio bíblico. Como primera medida, tengo que decir que es un tema importante dentro de la iglesia actual, porque es un principio bíblico que cuando tú y yo decidimos aplicar o obedecer, va a traer mucho beneficio, muchas bendiciones a nuestras vidas. Satanás ha tratado o ha intentado de distorsionar este tema, este concepto del diezmo. ¿Sabes? La gente, amén, la gente tiene muchas dudas hoy en día. La gente tiene muchas inquietudes. La gente se pregunta, ¿pero el diezmo es bíblico para nuestros tiempos o era únicamente para el Antiguo Testamento? Esta es una de las dudas o de las preguntas que mucha gente se hace. Otras preguntas dicen, el diezmo era para aplicarlo en la ley, pero ya nosotros no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Esa es una verdad también, a medias. Mucha gente ha tratado de satanizar el tema del diezmo.
han tratado de satanizar este tema del diezmo. Pero yo quiero que empecemos a verlo desde su contexto histórico. Más adelante vamos a estar viendo un video. Quiero anunciarles a mis equipos de medios que se preparen más. Luego vamos a estar viendo un video que nos ilustra un poquito acerca de este tema. Pero yo quiero que iniciemos, amén, primero mirando su contexto histórico para que usted pueda entender de dónde viene el diezmo. Para que usted pueda entender de dónde viene el diezmo. Para que usted pueda responder a esa gran pregunta que muchos se hacen: ¿debemos o no debemos diezmar? Estamos en la gracia, ya no hay por qué diezmar. Eso es lo que dicen algunos, son argumentos. El diezmo era de la ley, no era de la gracia. Son argumentos. Entonces, ¿será verdad todas estas cosas que están diciendo? ¿Será verdad todos estos argumentos que están presentando? Pues bien, vamos a adentrarnos en este tema de una manera bien minuciosa. Por eso quiero pedirle, hermano, quédese conectado. Porque si usted se desconecta en el medio de esta transmisión o en el transcurso de esta transmisión, entonces va a quedar peor de antes de comenzar. Porque durante toda la transmisión y sobre todo al final de ella, vamos a poder demostrar lo que quiere Dios acerca de este diezmo. Así que no se desconecte. Vamos a tardar un poquito, pero vamos a desarrollar este estudio. Es un tema doctrinal de la iglesia. Amén. Entonces, el diezmo consiste en la 10ª parte de cualquier producto o fruto del trabajo de cualquier índole. En la antigüedad, pues no se manejaba el dinero como se maneja en estos días. En la antigüedad, los bienes, las riquezas se manejaban era a través de frutos, a través del producto de la tierra, a través de ganado, a través de territorios. Así era como se podía medir o se podía contemplar el tema del dinero, de las riquezas. Amén. Entonces, el diezmo consistía en sacar la 10ª parte de todos estos productos o frutos, productos del trabajo, amén, ya sea de cualquier índole, como lo acabamos de decir, amén. Y esto era dedicado con unos propósitos. Primeramente, era dedicado para el santuario. Segundamente, era dedicado para los pobres y también para las personas necesitadas. Pero el objetivo principal de estos diezmos, de esta 10ª parte, era el santuario. Era el santuario. Pero yo quiero decirte algo, hermanos. El origen no es solamente bíblico. El origen del diezmo existe desde antes de que usted y yo pudiéramos imaginarlo. Amén. Los diezmos eran conocidos en el Medio Oriente entre los pueblos persas, árabes, fenicios, caldeos, griegos y hasta en el mismo pueblo romano. Los diezmos eran conocidos desde mucho tiempo atrás. No crea que los diezmos aparecieron simplemente allá durante la ley cuando estaba Moisés. Amén. Moisés apareció mucho tiempo después. Amén. Estos pueblos, obviamente que no eran pueblos de Dios, obviamente que no eran pueblos que rendían culto a Dios, a nuestro verdadero Dios. Ellos recogían estos diezmos como un impuesto, como un tributo, y eran ofrecidos, eran entregados a autoridades civiles y también religiosas. A las autoridades religiosas, amén, eran entregados como ofrenda a sus divinidades, es decir, a sus dioses. Obviamente eran dioses falsos, dioses irreales, y consistía, como dije anteriormente, en dar la 10ª parte de sus productos. O también cuando iban a la guerra, iban a la batalla y obtenían la victoria, normalmente el bando que vencía traía un botín del pueblo perdedor, y de este botín ofrecían a dioses falsos sus diezmos. ¿Sabe algo? Esta costumbre comenzó a ser tan popular. ¿Por qué digo costumbre? Porque lo estoy viendo a partir, en este momento,
lo estamos viendo desde un punto de vista costumbrista, histórico y social. Todavía no estoy hablando del diezmo como mandamiento, como un principio bíblico para el pueblo de Dios. Todavía no estamos viendo eso. Por eso ahorita les mencioné que esto no es solamente bíblico. Esto era una costumbre, una tradición que practicaban muchos pueblos antes, muchos años antes de que apareciera el pueblo de Dios. Y les estoy mostrando pueblos como los árabes, como los persas, como los fenicios, los caldeos, los romanos, los griegos. Pueblos que no conocían al verdadero Dios, ya practicaban el diezmo. Ya practicaban el diezmo. Amén. Pero como acabo de decir, lo estamos viendo desde un punto de vista costumbrista. Más adelante lo vamos a entrar a ver desde el punto de vista como mandamiento, como ordenanza de Dios. Amén. Esta costumbre de la cual estamos hablando se popularizó tanto en todo el Medio Oriente que llegó inclusive a hombres como Abraham, que vivía en aquella época. Recordemos que Abraham no era judío. Abraham era gentil, de allá de Ur de los caldeos. Y ahorita mencioné que los caldeos también tenían esta costumbre de dar la 10ª parte a sus divinidades. Abraham conoció esta práctica, esta costumbre, y la practicó. Y la puso en práctica. Amén. El diezmo no se originó en la ley como muchos predicadores hoy lo dicen o lo afirman. Moisés apareció 400 años aproximadamente después de Abraham y ya Abraham diezmaba. Así que, como primera medida para los que dicen que el diezmo era de la ley, comenzamos a decir que el diezmo no era solo en la ley. El diezmo existió muchísimos años antes de la ley. No mezclemos las cosas, porque eso es lo que nos lleva muchas veces al error. Eso es lo que nos lleva a confundir. No mezclemos las épocas, las edades. Amén. Estamos ahora mismo hablando de una edad bastante antigua. Podríamos decir que comenzamos a ver la edad o la era patriarcal, porque ya estamos hablando de Abraham. Entonces, el diezmo, comencemos a mirarlo desde la era patriarcal. ¿Quiénes eran esos patriarcas? Podemos mencionar, por ejemplo, 4 de esos patriarcas. Como primera medida, Abraham. Abraham, ampliamente conocido a través de la palabra como el padre de la fe, como padre de multitudes. Amén. Otro que podía considerarse un patriarca, podríamos decir que Job. Job era contemporáneo de Abraham. También vivía en esa época patriarcal. Isaac, todos sabemos, fue hijo de Abraham. Jacob fue hijo de Isaac. Amén. Pero Abraham dio el primer, podríamos decir, el primer paso. Abraham colocó el primer peldaño hacia el pueblo de Dios con relación al diezmo. Abraham marcó mucho y sigue marcando la historia y aún nuestras vidas. Todos sabemos que Abraham dio origen genéticamente al mundo árabe, pero también a Israel, el pueblo de Dios. Y podríamos decir que Abraham dio origen a nivel espiritual de la iglesia. Pero vamos a comenzar a leer la palabra de Dios, porque dijimos que íbamos a ver el diezmo a la luz de la Biblia. Ya quise ahí darles una pequeña introducción acerca del origen del diezmo. Ya vimos que no empezó en la ley, que empezó muchísimos años atrás, antes, por decirlo así, antes de que apareciera la ley. Y Abraham, vemos cómo él comenzó a colocar el primer paso con relación a esto del diezmo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, Génesis capítulo 14, versículo del 17 al 20. Ojalá nos puedan ayudar allí con las citas bíblicas. Génesis capítulo 14. Vamos a leer la palabra de Dios desde el versículo 17 hasta el versículo 20. Prepárese, hermano, porque vamos a desmenuzar este tema de una manera tremenda, que usted va a quedar siendo un experto prácticamente al momento de hablar del diezmo.
Dice la palabra de Dios, Génesis 14, 18, perdón, del 17 al 20. Dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Pasamos ahí, bueno, desmenucemos un poquito este versículo. Aquí está hablando del patriarca, está hablando de Abraham. Dice la palabra que cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, ¿qué era esto? Abraham había ido a una guerra, Abraham había ido a una batalla y ya venía de regreso con la victoria, ya venía de regreso con el botín. Dice la palabra que salió a recibirle un rey. Vamos a ver el versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Quién lo recibe? Abraham viene de la batalla, viene de la guerra, viene con la victoria, viene con el botín. Ahorita yo explicaba que dentro de la costumbre antigua de estos pueblos del Medio Oriente, también correspondía dar el diezmo cuando obtenían la victoria en una guerra, en una batalla. Tenían que sacar la 10ª parte de ese botín que habían conquistado. Pues esto era lo que estaba pasando aquí. Pero dice que cuando Abraham venía, le sale al encuentro un personaje sorprendente, un personaje maravilloso. Dice que le sale al encuentro Melquisedec. Yo quiero que desarrollemos aquí en este tablero una línea de tiempo, porque no quiero que confundamos las épocas. Vamos a empezar aquí colocando en este tablero algunos conceptos, algunas fechas, para que podamos ilustrarnos mejor acerca de esto. Aquí tenemos una línea de tiempo. No sé si me alcanzan a apreciar allá. Agradezco. Tenemos una línea de tiempo y vamos a mirar aquí la era patriarcal, la época patriarcal. La época patriarcal. Entonces, aproximadamente en el año 1813, en el año 1813 aparece Abraham. Aparece Abraham, amén. Y dice la palabra aquí que venía de una batalla, venía de una guerra. Había obtenido el triunfo. En este pasaje que estamos leyendo, hasta ahora han intervenido dos personajes. Podríamos decir que primero Abraham, obviamente. Y segundo, Melquisedec. Estos son los personajes que hasta ahora intervienen en este pasaje. En este pasaje. Pero yo quiero que miremos quién era este hombre. ¿Quién era Melquisedec? ¿Quién era Melquisedec? La misma Biblia nos da una connotación o nos dice que Melquisedec significa rey de justicia o rey de paz. También sacerdote del Dios Altísimo. Vamos a mirar una cita donde la Biblia nos describe quién era este hombre Melquisedec. Antes de entrar a leer esta cita, terminemos de leer la lectura inicial. Dice el 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino
y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. El 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Wow. Este hombre le está entregando a Abraham una bendición. Pero vamos a ver primero quién era Melquisedec. ¿Quién era este hombre? Vayamos a la Biblia, al libro de Hebreos capítulo 7, versículo 1. Hebreos capítulo 7, versículo 1 nos va a decir, amén, ¿quién era Melquisedec? Les invito a que lean allí conmigo Hebreos 7, 1. Dice la palabra: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Tremenda palabra la que acabamos de leer. Entonces, hermanos, vamos a ir aclarando las ideas. En este pasaje que acabamos de leer también en Génesis 14, vemos por primera vez el término diezmo en la Biblia. Por primera vez se menciona el término diezmos en la Biblia. Amén. Y dice la palabra que cuando Abraham venía de la batalla con el botín, un hombre salió a recibirle, llamado Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Significado de Melquisedec: rey de justicia, rey de paz. Todo esto significaba Melquisedec. Quiero que tú notes algo importante. Estamos leyendo la palabra en el libro de Génesis capítulo 14, al principio de la Biblia. Pero quiero que veas dónde encontramos realmente la definición de este hombre. La encontramos al final de la Biblia, en el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 1, ¿verdad? Quiero que vayas teniendo en cuenta todas estas cosas. En Hebreos 7:1 es donde describe realmente lo que acabamos de leer, donde Melquisedec recibe a Abraham de venir de la batalla con el botín y le ofrece, ¿qué le ofrece? Le ofrece pan, le ofrece vino y le ofrece y le da una bendición. Cuando Melquisedec ve que Abraham viene, inmediatamente lo recibe con pan, con vino y con bendición. Eso lo acabamos de leer en el versículo 18. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem. ¿Qué significa la palabra Salem? Salem significa Jerusalén. Jerusalén. Los rabinos, los estudiosos, los teólogos dicen que cuando se menciona Salem no se está refiriendo solamente a la Jerusalén de tierra, a la Jerusalén terrenal, también se está refiriendo a la Jerusalén celestial. Entonces, este hombre, rey de Jerusalén, rey de paz, rey de justicia, como lo define la palabra, cuando ve que Abraham viene, dice la palabra, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y el versículo 20 dice: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Este hombre le dio una tremenda bendición a Abraham. ¿Qué pasó? Que cuando Abraham ve la manera como este hombre lo recibe, atención a esto, que cuando Abraham ve la manera como Melquisedec le recibe, hermanos, que de inmediato lo recibe con pan, con vino, y le suelta esta tremenda bendición. ¿Sabes qué hizo Abraham? Sin que nadie lo obligara, sin que nadie lo apercibiera de esto, sin que nadie le dijera, Abraham inmediatamente dio los diezmos de todo. Dice la palabra en el versículo 20. Hermano, yo quiero que te quede claro algo. Melquisedec, este Melquisedec es tipo de Jesucristo. Es tipo de Jesucristo. Dice la palabra que también significa sin padre, sin madre, sin
genealogía que no tiene ni principio ni fin de días. Amén. Esto es tipología de Jesucristo. Amén. Este Melquisedec del que estamos hablando, más adelante lo vamos a seguir mencionando en el Nuevo Testamento. Pero quiero que sepas que representa el sacerdocio de Cristo Jesús. Y aparte quiero enseñarte algo, que este sacerdocio es eterno. Acabamos de leer que no tiene ni principio ni fin, es eterno. Realmente cuando Abraham llega de la batalla, realmente cuando Abraham llega de la guerra, a quien Abraham está viendo no es a cualquier pelagato, no es a cualquier personaje que se le aparece allí con un pan y con vino. Abraham está viendo realmente al sacerdote del Dios Altísimo, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Para los teólogos, esto que sucedió aquí realmente es conocido en teología como teofanía. Teofanía, teofanía. ¿Qué es teofanía? Es la manifestación visible de Dios. Es la manifestación visible de Dios. O sea, cuando alguien puede ver visiblemente a Dios. Esto también ocurrió con Gedeón. Esto también ocurrió con Manoah. Esto también ocurrió con Moisés. Tuvieron esta experiencia de ver visiblemente a Dios. ¿Qué dicen los teólogos? Pero este Melquisedec, al que Abraham observó cuando viene de la batalla, no es el Dios Padre, no es un ángel, no es un arcángel, no es un querubín. ¿Sabes? Realmente los estudiosos, los rabinos, los teólogos dicen que realmente a quien este hombre vio fue al mismo Jesús. Que te quede claro, realmente a quien Abraham vio cuando vino de la batalla fue al mismo Jesucristo. ¿Sabe? Y te lo quiero mostrar por la palabra. Vamos al libro de Juan capítulo 8, versículo 53. Juan capítulo 8, versículo 53. Ahí nos vamos a dar cuenta que Jesucristo no apareció simplemente cuando nació allá del vientre de María y José. No, Jesucristo participó en toda la historia. Amén. Y Juan capítulo 8, versículo, vamos a leerlo, 53. Ahí nos vamos a dar cuenta que Jesucristo, que Abraham había visto a Jesucristo. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 8 desde el 53, vamos a leerlo así. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Aquí Jesucristo está teniendo una conversación con los fariseos, con los escribas y los fariseos, los doctores de la ley, los que se la sabían toda. Dice la palabra, ellos le hacían esta pregunta: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si yo digo que no le conozco, yo sería un mentiroso como vosotros. Pero yo le conozco, dice Jesús, y guardo también su palabra. Mira, aquí viene el versículo clave. Dice el versículo 58. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Aquí está diciendo Jesús, Abraham, sí, el mismo Abraham del que estamos hablando allá en el año 1813. Ese mismo Abraham, dice la palabra, vuestro padre se gozó de que habría de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces mira lo que dicen los fariseos, los escribas. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, Jesús, ¿y cómo dice que has visto a Abraham? Ellos no entendían esto. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo dejó Jesús a estos escribas y estos fariseos? Los dejó locos, ¿verdad? Porque ellos decían: ¿cómo dices tú que conoces a Abraham si tú apenas no llegas ni a 50 años?
Y Abraham vivió hace muchos cientos de años. ¿Cómo dices tú que le conoces? Pero Jesús le dijo, Abraham se gozó de que me vio. De que me vio. Amén. Antes de que Abraham fuera, yo soy. O sea, realmente cuando Abraham viene de la batalla, a quien él lo recibe después de venir de la batalla con el botín, realmente fue Jesucristo. Antes de ser encarnado a través del vientre de María, Jesucristo ya estaba participando de la gloria de Dios en esta tierra. Qué tremendo, hermanos. Quiero empezar diciéndote algo. Si tú hoy en día, tú reconoces en tu líder, en tu pastor, un sacerdocio que te ofrece pan, tú reconoces en tu pastor un sacerdocio que te ofrece vino, un sacerdocio que te ofrece bendición. Esto fue lo que le ofreció Melquisedec a Abraham. Quiero decirte, si tú hoy en día reconoces en tu pastor un hombre de Dios que te ofrece pan, ¿qué representa el pan? Representa la palabra de Dios. Si tú reconoces hoy en tu pastor un hombre de Dios recto, íntegro, que te ofrece vino, ¿qué representa el vino? Representa la presencia de Dios. Si tú reconoces hoy en día en tu líder, en tu pastor, un hombre de Dios que te ofrece bendición, como lo hizo Melquisedec, ¿qué fue lo primero que hizo Abraham cuando recibió todo esto? Dice la palabra, el versículo 20, Abraham le dio los diezmos de todo. De todo. Nadie tuvo que decirle a Abraham, hey, ojo, entrega los diezmos. Nadie tuvo que decirle a Abraham, hey, pila, que la 10ª parte no es tuya, ya sabes. Nadie tuvo que decirle a Abraham esto. ¿Sabe? Inmediatamente Abraham recibió pan, vino y bendición. De inmediato lo que hizo fue buscar, ¿dónde está el botín? ¿Dónde está el botín? Toma, sacerdote, aquí están los diezmos de todo lo que adquirimos en la batalla. Entonces, hermanos, estamos aquí mirando el primer caso donde se menciona el diezmo en la Biblia. El primer caso donde se menciona el diezmo en la Biblia. ¿Qué se observa aquí en esto? Aquí no hay ninguna maldición. Aquí no hay ninguna condenación. Aquí nadie está hablando de muerte y de maldición ni de condenación. Aquí se está hablando de qué, de qué, de qué. Aquí se está hablando de bendición. Entonces, este sacerdocio, vamos a ponerlo aquí. Sacerdocio Melquisedec. Tiene ciertas características. Este sacerdocio tiene ciertas características. ¿Quién representa este sumo sacerdote? ¿Quién representa este sumo sacerdote? El mismo Jesucristo. El mismo Jesucristo representa en el sacerdocio de Melquisedec. Él es el sumo sacerdote. ¿Qué otra característica podemos encontrar en este sacerdocio, en este orden? Podemos encontrar que aquí hallamos bendición. ¿Por qué? Porque el sacerdote, cuando llegó a Abraham, lo que ofreció fue pan, vino y bendición. ¿Cierto? ¿Qué otra característica podemos obtener de este sacerdocio de Melquisedec? Que era eterno. Ya lo acabamos de leer. Que era eterno. Si alguno quiere que lo leamos de nuevo, yo le puedo buscar otra cita. Amén. Hebreos capítulo 7, 21. Hebreos capítulo 7, 21 dice:
porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Entonces este sacerdote es eterno, eterno, es para siempre. Vamos a anotar estas tres características del sacerdocio de Melquisedec. Amén. Pero vamos a seguir adelantándonos un poquito en el tiempo. Aquí ya sabemos que estaba Abraham. Estaba Abraham. Amén. Ya vimos que vio a Jesús a través de Melquisedec. Ya vimos que fue bendecido. Amén. Ya vimos que aquí se menciona por primera vez la palabra diezmo en la Biblia. Pero vamos a avanzar un poquito. Todos sabemos quién fue el hijo de Abraham. ¿A los cuántos años Abraham tuvo a su hijo Isaac? A los 100 años. Entonces vamos a poner aquí 100 años menos. Aparece Isaac. Aparece Isaac. Amén. Isaac se casó a los 40 años. Y a los 60 años, entonces Isaac tuvo a Jacob. Aproximadamente en el año 1653 aparece Jacob. Jacob. Con Jacob también ocurre algo. Vamos a Génesis capítulo 28, versículo 20. Génesis capítulo 28, versículo 20. Génesis capítulo 28, versículo 20. Dice la palabra de Dios: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviese en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Hermanos, este versículo comienza diciendo: e hizo Jacob voto. Muchos predicadores hoy hablan no de votos. Muchos predicadores hablan de pactar, de pacto. Y nosotros no hacemos pacto con Dios. Dios es el que pacta con nosotros. ¿Qué es lo que nosotros realmente podemos hacer? Voto, que fue lo que hizo Jacob. ¿Qué es voto? Voto es promesa, es hacer una promesa con un condicional. Aquí Jacob le está diciendo al Señor: Señor, si tú vas conmigo en este viaje que voy a emprender, si tú, Dios mío, me das pan para comer, si tú me das vestido para vestir, y si tú me haces regresar nuevamente con bien a la casa de mi padre, entonces yo daré los diezmos de todo lo que tú me das. Quiero hacerte una pregunta, hermanos. Dios te da pan para comer. Dios te suple de vestido para vestir. Dios es el que te guarda en este viaje, en esta travesía de la vida, en este mundo. Te estoy haciendo las mismas preguntas de lo que Jacob le pidió a Dios. Dime si Dios es el que te provee el pan. Dime si Dios no es el que te viste. Dime si Dios no es el que te guarda y te cubre y te protege en este trajinar de la vida. Claro que es Dios. Jacob le ha dicho a Dios: Señor, si tú me das todo esto, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. El diezmo apartaré para ti. Sabes, hoy en día
Mucha gente hace sociedad con otras personas para emprender algún negocio. Normalmente cuando tú buscas un socio para emprender un negocio, un proyecto, definen parámetros, porcentajes de participación en dicho negocio. Cuando tú emprendes un negocio, un proyecto, por lo general se dice, vamos 50 y 50. Tú pones 50 y yo pongo 50. Y asumimos el riesgo de que nos vaya bien o nos vaya mal. Si nos va mal, perdemos todo por igual. Tú pierdes tus 50, yo pierdo mis 50. Bueno, eso es lo normal. Hay casos en donde se arreglan y se proporcionan las cantidades de manera diferente. De pronto pueden llegar a un arreglo. Bueno, yo voy con el 70, tú vas con el 30. Yo voy con el 40, tú vas con el 60. Pero hablemos en sentido normal, lo que normalmente puede suceder. Vamos como 50 y 50. Pero sabes, cuando tú emprendes un negocio, tú no tienes ninguna garantía de que vas a obtener el éxito. Por mucho que estés seguro de que el negocio va a ser exitoso, siempre existe el riesgo de fracasar. Siempre existe el riesgo de que te vaya mal. Siempre existe el riesgo de que en cualquier momento algo pase y el negocio se viene a pique. Pero quiero decirte algo, hermanos. Dios en este día te está ofreciendo que seas socio suyo. Dios en este día te está ofreciendo que hagas una sociedad con Él. Dios te está proponiendo, ¿sabes? No que tú vayas 50 y Él 50. Dios no te está proponiendo que tú vayas con 30 y Él con 70. Dios solo te está diciendo, tú ves con el 10, que yo voy con el 90 restante. Tú ves con solamente el 10%, que yo voy con el 90% restante. Y lo mejor de todo, hermanos, lo mejor de todo que Dios te está garantizando es que la sociedad será exitosa. No hay el mínimo riesgo de fracaso. No hay el mínimo riesgo de que les vaya mal en esa sociedad. Dios nada más te está diciendo, ¿sabes qué? A mí dame el 10, tú quédate con el 90. A mí nada más dame el 10 y tú quédate con el 90. ¿Y sabes qué es lo que dice la gente? No, señor, no, señor. No me interesa ese negocio. Eso es lo que muchas personas hoy en día le dicen a Dios. Dios mío, no quiero negocios contigo, no quiero sociedad contigo. Qué tremendo, qué tremendo. Jacob hizo voto. Jacob hizo voto. ¿Sabe? La palabra de Dios en Malaquías 3 nos enseña. Sí, todavía estamos en el Antiguo Testamento. Te dije, hermano amigo, que vamos a ir avanzando en el tiempo. Así que no me salgas enseguida con que eso es la ley. Es que es que eso es en la antigüedad. Espérate, porque yo voy a ir avanzando en el tiempo. Y te voy a mostrar lo que dice la palabra. Pero no quiero que quede nada suelto en esta enseñanza. No quiero que quede nada allí que te genere dudas. Quiero que te quede todo claro. Por eso estoy hablando desde el primer momento en que se menciona la palabra diezmo en la Biblia. ¿Sabes? Jacob hizo voto. Tú puedes hacer voto con Dios. Malaquías dice, probadme ahora. Sí, está bien. Hay un versículo en Mateo 4:7 que dice, no tentaréis al Señor tu Dios. Pero es el mismo Dios el que te está diciendo, probadme ahora. Probadme. O sea, Él te está diciendo, pruébalo. Pruébalo, haz negocio con Él. Haz sociedad con Él. Amén. Bueno, pero vamos a seguir en el tiempo para no demorarnos tanto. Vamos a cerrar aquí nuestra era patriarcal. Nuestra etapa patriarcal vamos a cerrarla aquí con Jacob. Dice la palabra que Jacob después tuvo también sus hijos. Amén. Vamos a hablar en términos rápidos. Aquí aparecieron sus 12 patriarcas también. Para no confundirnos, vamos a Jacob. Aquí ya intervienen las 12 tribus de Israel. ¿Hijos de quién?
de Jacob. Hijos de Jacob. ¿En qué años aparecieron estos? 1568 y 1413. Usted se da cuenta que los años van descendiendo, ¿verdad? Porque así era en la antigüedad. Hasta llegar al año 0, cuando aparece Cristo, y de ahí entonces ahora sí comienzan los años de manera ascendente. Pero aquí vamos bajando, 1813, 1713, 1653. Ahora en este lapso de tiempo aparecen los 12 patriarcas, hijos de Jacob. Todos sabemos que entre esos hijos de Jacob hubo uno llamado José, que fue vendido a Egipto, amén, y fue esclavo en Egipto por un tiempo. Aparece entonces José. Aparece entonces José, aproximadamente en el año 1562 y 1553. Estos años pueden variar un poquito, pero son datos aproximados. Ya, entonces José, todos sabemos la historia, prosperó en Egipto, fue esclavo, estuvo preso mucho tiempo, pero en determinado momento Dios cumplió su propósito con él, porque Dios tenía propósitos grandes. Entonces José sube a un alto cargo, y gracias a José entonces salvó la vida de todo el pueblo egipcio, y también la vida de su familia, del pueblo de Israel. Todavía Israel no podríamos decir que era una nación constituida, pero ya esa era la base del pueblo de Israel. Amén. José a los 110 años aproximadamente muere José en el año 1445 aproximadamente. ¿Murió de cuántos años? 110 años. Muere José. ¿Qué pasó? Comenzaron a pasar los años. Todos conocemos esta historia. Comenzaron a pasar los años, los privilegios que el pueblo, la familia de José y lo que era ya pues la base del pueblo de Israel, comenzó a perder ciertos beneficios. El pueblo comenzó a crecer, a multiplicarse dentro de Egipto. El faraón murió, volvieron otros nuevos faraones, así que el asunto cambió, se tornó totalmente diferente. Cuando esta gente comenzó a tomar fuerza, el pueblo egipcio vino y los subyugó, los volvió sus esclavos. Y dice la palabra de Dios que por aproximadamente 430 años estuvieron allí sumidos en la esclavitud en Egipto. Todos conocemos esa historia, pero de repente aparece alguien allá en Egipto. ¿Quién apareció? Moisés. Aparece Moisés. Aparece Moisés. Dice la palabra que Moisés fue elegido como ese gran líder que Dios destinó para entonces darle libertad a su pueblo. 430 años presos ahí en la cautividad en Egipto. Moisés aparece. Resulta que cuando el pueblo, Dios le da la libertad a través de Moisés, fue llevado ¿a dónde? Al monte Sinaí. Monte Sinaí. Fue llevado al monte Sinaí, y allí Dios le da a Moisés, ¿qué le da? La ley. Allí Dios le da a Moisés la ley, y dentro de esa ley Dios les da también el diezmo. El diezmo. Hermano, quiero que entiendas algo. Ya aquí se cambian un poco las cosas. Se cambian las cosas. Porque el diezmo que Dios implanta para su pueblo a través de esa ley que le da a Moisés allá en el monte Sinaí, es un diezmo totalmente diferente al diezmo que vimos acá al principio. Tiene una connotación un poco diferente. Vamos a ver a qué me refiero. Este diezmo, por eso estoy pintando esta parte de un color y esta de otro color, para que no se confunda.
este diezmo era algo impositivo, era algo obligatorio, era obligatorio. Y te quiero decir algo, este diezmo, para el que no lo cumplía, para el que no lo aceptaba, traía para su vida maldición, traía para su vida condenación. Y era obligatorio, era obligatorio, era obligatorio. Yo quiero que leamos allí en la palabra en Levítico 27:30. Leamos un poquito allí en Levítico capítulo 27, versículo 30. Dice la palabra de Dios: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es. Mira, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y sigue diciendo el 32: y todo diezmo de vacas o de ovejas o de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Era algo obligatorio, algo obligatorio. Vamos a poner aquí obligatorio. Este diezmo se conoce bajo el sacerdocio levítico, bajo el sacerdocio levítico. ¿Por qué la palabra de Dios no habla de el diezmo en singular? La palabra de Dios habla de los diezmos en plural. Usted no va a encontrar en la palabra un versículo que diga el diezmo, siempre va a decir los diezmos. Cuando estamos hablando del sacerdocio levítico, estamos hablando de varios tipos de diezmos. No era un solo diezmo, eran 4, bíblicamente son 4 tipos de diezmos. Yo quiero que aquí en este mismo espacio donde pusimos el sacerdocio de Melquisedec, ahora colocamos el sacerdocio levítico. ¿Por qué se llama sacerdocio levítico? Usted recuerda que las tribus de Jacob eran 12, las tribus de Israel eran 12. Y cuando ellos obtienen la tierra prometida, la tierra que Dios les prometió, a la tribu de Leví no le asignaron territorio. Es decir, a Rubén, a Simeón, a Gad, a Neftalí, a Benjamín, a todos les dieron su parte de tierra, su territorio dentro de toda la tierra prometida. A todos les asignaron un territorio para que trabajaran, para que desarrollaran sus actividades agrícolas. Por lo general el pueblo de Israel se caracterizaba por ser un pueblo agrícola, que le gustaba la ganadería, que le gustaba sembrar. Entonces la tierra, como dice la palabra, que fluía leche y miel, era buena para todo esto. El pueblo recibió su territorio, su tierra para trabajar, para subsistir. Pero hubo una tribu que no recibió territorio, la tribu de Leví. La tribu de Leví no recibió tierra. Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué no le dieron tierra a la tribu de Leví? A 11 tribus sí le dieron, a la tribu de Leví no le dieron tierra. Sencillamente porque Dios tenía una misión muy específica para ellos. Dios tenía un propósito con ellos. Ellos iban a desarrollar dentro del pueblo de Dios toda la labor de sacerdocio, toda la labor de la alabanza, de los sacrificios, del cuidado del templo. Ellos iban a encargarse de toda esta actividad. ¿Y qué pasa? Que si Dios les hubiese asignado territorio, entonces se hubieran dedicado a cultivar, se hubieran dedicado a tener animales, a trabajar en el campo, y hubiesen descuidado esta actividad que para Dios era lo más importante. Su presencia era lo más importante. Entonces, para que ellos solamente se centraran en hacer eso, el sacerdocio, para que ellos se centraran solamente en servir a Dios, en ministrar la presencia de Dios, en cuidar y atender todas las cosas relacionadas con el tabernáculo, que viene siendo el templo, Dios no les dio territorio. Ellos le preguntaron a Dios, bueno Dios, y entonces nosotros, ¿cómo vamos a sobrevivir?
¿De qué vamos a vivir? Todos tienen territorios, todos trabajan, todos cultivan, todos tienen animales, pero nosotros ¿de qué vamos a vivir? Y Dios les dijo, ustedes no se preocupen, porque ustedes van a subsistir. La manutención de ustedes está a cargo de las 11 tribus restantes. Ellos tienen la obligación de traer el diezmo de todo lo que produce la tierra y sus animales y traerlo a ustedes los levitas. Y de esta manera es como ustedes van a sobrevivir, van a subsistir, van a vivir. Entonces, por eso se llama el sacerdocio levítico, porque esta tribu de Leví era la encargada de todo lo relacionado con el sacerdocio. Pero este sacerdocio también tiene unas características. Así como el sacerdocio de Melquisedec tiene unas características, este sacerdocio también tiene unas características. Amén. Primeramente, conocemos como el sacerdocio. Aquí fue Jesucristo. Acá podemos decir que era Aarón. Aarón, o el que estuviese de turno en ese momento. Era un hombre común y corriente. Un hombre que podía cometer errores. Un hombre que podía cualquier día amanecer enfermo también. Un hombre como usted y como yo. Era Aarón. O el que estuviera de turno en el momento. Si Aarón murió, el que estuviera en reemplazo de Aarón, en comparación al de Melquisedec, era Jesucristo. No era cualquier persona. Jesucristo era el sacerdote. Es el sacerdote. Y es eterno. Aarón murió en cualquier momento y pusieron a otro. Este es eterno. Aquí lo dijimos. Bien, como segunda característica, este sacerdocio solo ofrecía pan, vino y bendición. En cambio, el sacerdocio levítico traía maldición, condenación. Condenación. Como tercera medida, aquí vemos que el sacerdocio de Melquisedec, como representante máximo Jesucristo, era eterno. El sacerdocio levítico no era eterno, era temporal. Te dirá, ¿cómo así que temporal? Fue temporal, porque a lo que Cristo vino, se hizo un cambio de sacerdocio y se acabó este tipo. Se acabó la ley y se acabó. ¿Por qué este sacerdocio no se está llevando a cabo todavía, hermanos? Porque el pueblo de Israel actualmente no tiene un templo asignado. El pueblo de Israel en este momento no tiene un templo. Acuérdense, esta es una de las señales del fin. Falta el tercer templo de Jerusalén. Todavía no está. Por eso en este momento ellos no están desarrollando este sacerdocio en el templo. Entonces aquí podemos ver las dos diferencias que hay entre estos dos sacerdocios. Amén. Quiero hablarte algo rápido para que tú tengas idea de algo que pasaba en este sacerdocio levítico. Porque cualquiera podría preguntarme por qué yo digo que ese sacerdocio acarreaba maldición y condenación. Pues la Biblia lo dice en el libro de Malaquías, capítulo 3. Capítulo 3. Dice en el versículo 8: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado, Señor? Vuestros diezmos y ofrendas. Dice el versículo 9: malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Es decir, que sí acarreaba maldición. Todo aquel que no cumplía con el diezmo acarreaba maldición. Y en el pasaje que acabamos de leer ahí en Levítico 27:30 dice que nadie podía decir este día o esta semana o este mes o este año no voy a corresponder, no voy a traer el diezmo. Era obligatorio. O alguien podría decir, bueno, solamente voy a dar el 5% porque no me alcanza para otras cosas que tengo que hacer. No se podía. Y si usted lo hacía, ese 5% que quedó pendiente, tenía que reponerlo en la siguiente jornada que tenía que diezmar.
O sea que ya no era el 10, sino el 15%, pero era obligatorio cumplir. Era obligatorio cumplir. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios allí, los que están ahí en sus casas? Estamos llegando al momento más crucial. Entonces, mi hermano, si en esa época el que no daba el diezmo le estaba robando a Dios. Le estaba robando a Dios. El sacerdocio levítico acarreaba maldición. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, ¿qué pasa? Se acaba el sacerdocio levítico. Se acaba el sacerdocio levítico. Y entonces aparece otra era nueva. Pero yo quiero hacer un paréntesis aquí en esta parte. Yo quiero que usted sepa que habían varios tipos de diezmo. Como primera medida, el diezmo levítico, que es el diezmo que todos conocemos. El diezmo que todos manejamos y que en nuestros días todavía seguimos practicando. Había otro diezmo que se llamaba el diezmo de diezmos. No voy a leer las citas, tengo las citas, los soportes, pero no las voy a leer para no atrasarnos más. El diezmo de diezmo consistía, hermanos, en que los levitas, cuando recibían el diezmo de esas 11 tribus restantes, ellos también tenían que dar de lo que recibían. Entonces estos levitas tenían que dar también el diezmo a su autoridad mayor, que era el sumo sacerdote. Este diezmo de diezmo es una práctica que todavía nosotros como iglesia hacemos. En nuestra congregación se da el diezmo de diezmos. ¿A quién la iglesia le rinde esos diezmos? Pues le rinde esos diezmos al concilio donde estamos nosotros afiliados como iglesia. Normalmente las iglesias tienen un concilio, pues estos diezmos de diezmos son remitidos a ese concilio. O sea que los levitas también tenían la responsabilidad de diezmar. Había otro diezmo que era conocido como el diezmo de la alegría. ¿En qué consistía el diezmo de la alegría? Y que muchos hermanos todavía lo practican. El diezmo de la alegría consistía en que cualquier judío de estas 11 tribus que tenían territorio podían invitar a uno de los levitas y a su familia a su casa a cenar, a sentarlo en la mesa y compartir con ellos una cena, una comida, y gozarse allí una tarde o una noche comiendo con la familia de ese levita. Muchas personas todavía practican esto y son bendecidos todavía. El diezmo de la alegría. Otro diezmo era el diezmo de las viudas y los huérfanos. Esto también correspondía, amén, para el pueblo de Israel. Cualquiera de esos judíos de las 11 tribus podía destinar diezmo para ayudar a las viudas, a los pobres, a los huérfanos, a los extranjeros. Y esto era obligatorio, hermanos. Todo esto era obligatorio. Estos diezmos tenían cada cierto tiempo que se tenían que practicar. Y quiero enseñarte algo que en el pueblo judío se conoce como la Shemitah. Shemitah significa una práctica, amén, para el pueblo que se caracterizaba por ser un pueblo agrícola, un pueblo que trabaja la tierra, que cultiva la tierra. Y esto indicaba que la semana, realmente ellos la llamaban una semana de años, o sea, eran 7 años. La tierra era trabajada los 6 primeros años y el 7º año tenía que descansar, tenía que ser totalmente dejada quieta. No podrían cultivar, no podrían cosechar, no podrían hacer nada en la tierra, porque era normal, ¿verdad? La tierra sufría mucho con el cultivo, con la siega, con la siembra de todos los 6 primeros años. Pues era lógico, era bueno dejar que pasara un año sin trabajarla para que ella retomara nuevamente sus nutrientes, se fortaleciera la tierra. Pero esto no es ningún secreto para nadie. Las personas que trabajan la tierra lo saben. Las personas que cultivan lo saben. Se puede cultivar los 6 primeros años. El 7º hay que dejar la tierra quieta para que nuevamente se renutra, se fortalezca. Usted no puede comprar un carro y tenerlo andando todos los 365 días del año a las 24 horas, ¿verdad? Se le va a acabar, se le va a dañar. Tiene que dejarlo que descanse. Usted no compra un computador o un televisor para tenerlos encendidos todo el tiempo sin parar. Así era la tierra.
Entonces, dentro de estos 7 días de años, habían años en que se tenían que practicar estos diezmos. Por decir algo, el diezmo de la alegría. El diezmo de la alegría se practicaba en el año primero, en el segundo, en el cuarto y en el quinto. En estos años ya la gente sabía que tenían que practicar el diezmo de la alegría. El diezmo de diezmos era todos los años. El diezmo levítico igual. El diezmo para los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Eran los días, era en el año quinto, en el año tercero y en el año sexto. Amén. Entonces ya todos sabían y era algo obligatorio que se practicaba. Hermano, yo quiero que usted entienda algo en todo esto, que todo esto traía bendición para el que lo cumplía. Dios en ningún momento quería que el pueblo fuera maldito. Dios en ningún momento quería que el pueblo acarreara condenación para sus vidas, para sus familias. Pero el que cumplía era bendecido. ¿Sabes? Yo quiero que tú entiendas algo. En la ley, cuando hablamos de la ley, nos imaginamos la tabla con los 10 mandamientos de Moisés. Pero quiero que entiendas que en la ley comprende no solo 10 mandamientos. La ley comprende cientos de prácticas, cientos de instrucciones que Dios dio, cientos de costumbres y de cosas que Dios mandó que se hicieran. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios maravilloso. Yo le pregunto a cualquier padre aquí presente que está ahí conectado, usted quiere lo mejor para su hijo, usted quiere tener un hijo sano, usted quiere tener un hijo exitoso, usted quiere tener un hijo bendecido, usted quiere que su hijo sea un profesional, usted quiere que su hijo no le falte nada, pues usted le da instrucciones, usted lo educa desde su niñez, usted le incluye, usted le induce principios, valores para que este niño pueda ser una persona de bien y alcanzar todas esas cosas buenas que usted desea para sus hijos. Quiero decirte en esta hora, Dios es igual. Dios desea que nosotros como sus hijos seamos bendecidos. Dios desea que nosotros como sus hijos seamos personas sanas físicamente. Dios desea que nosotros como sus hijos seamos personas exitosas en la vida. Y dentro de estas leyes habían instrucciones para cada una de estas cosas. Dentro de la ley habían instrucciones para alcanzar una buena salud, una buena vida social, una vida buena financiera, una vida exitosa. Para todo había leyes allí para el pueblo de Israel. Porque Dios deseaba que fueran bendecidos. Pero nosotros hoy miramos la ley como algo impositivo, algo drástico, algo que acarrea maldición y que... Sí, era así para el que incumplía. Pero quiero darte un ejemplo. Mira, yo me enteré o investigué que dentro de las diversas leyes que habían en la antigüedad, habían la ley moral, que es la que nosotros conocemos, los 10 mandamientos. Pero aparte de esa ley moral, había una ley ceremonial, había una ley civil, leyes civiles, habían leyes sociales, leyes comunitarias para vivir en comunidad. Habían leyes para la agricultura, para el trabajo, para ser exitosos a la hora de cultivar. Habrían leyes financieras, habían leyes de higiene, había hasta una dieta bíblica, hermano. Usted se imagina eso. Dios se preocupaba hasta por la dieta de sus hijos, para que fueran personas sanas. Vea, hasta en esto me llamó la atención un caso en que Dios se preocupó por la salud de sus hijos y le dio hasta una recomendación. Mire, Dios le dijo dentro de sus leyes, ¿saben qué, hijos míos? El día que vayan a comer carne, no tomen leche, porque eso les va a generar una digestión y el proceso en que el cuerpo, el tiempo que se lleva el cuerpo en digerir esa carne, va a generar, mejor dicho, una explosión allá dentro del estómago y eso les va a traer mal de estómago, los va a dañar. Entonces hasta en ese tipo de cosas Dios les decía, si van a comer carne hoy, pero también van a tomar leche, pueden tomar la leche 6 horas después que se coman la carne. Si la persona tomaba leche 1 hora después de comerse la carne, mi hermano, espérelo allá en el baño sentado todo el día, porque no se va a parar de ahí con el malestar de estómago. Hasta en esas cosas Dios se preocupaba. Ahora, si va a tomar primero leche y después carne, entonces tenías que esperar por lo menos 1 hora. Después que te tomaste el vaso de leche, tenías que esperar por lo menos 1 hora para poder comerte la carne.
Dígame algo, ¿nosotros le paramos bola a esas cosas? ¿Nosotros será que le paramos bola a esas cosas? Nosotros vamos ahí al restaurante y pedimos una punta gorda y un vaso de zapote con leche enseguida. Y nos tomamos las dos cosas juntas, ¿verdad? Pues fíjese, Dios tenía leyes hasta para esas cosas. Habían leyes para convivir en sociedad. Esa ley de la circuncisión, de que todos los niños tenían que ser circuncidados, eso es una ley de higiene sanitaria. Los judíos todos tenían que ser circuncidados para evitarse problemas allí en su miembro más adelante, con tanto polvo, con tanta suciedad, con falta de higiene. Entonces ahí se liberaban de un problema. Hoy en día muchas veces tenemos que llevar a nuestros hijos, o aún ya cuando estamos adultos, tenemos que ir para que nos circunciden porque tenemos problemas. Pero mira, Dios hasta tenía en cuenta todas esas cosas. Dentro de la ley habían normas, hasta morales, hasta de intimidad. ¿Cuándo se podía tener relaciones con la esposa o con el esposo? ¿Cómo se tenía que hacer? Era prohibido tener relaciones con una burra, con una perra, con una vaca, con un animal. Hoy en día no se respeta nada de esas leyes. Hoy en día el mundo está loco. El mundo está perdidamente pervertido. Se ha vuelto un mundo inmoral. Se ha vuelto un mundo desobediente, desordenado. Y por eso es que vemos tantas cosas. Pero yo quiero decirte algo, hermano. Sí, es cierto que cuando Cristo vino, la ley se abolió. La ley quedó desplazada. Pero yo te quiero decir algo. El hecho de que haya quedado desplazada no significa que la ley no sirva. Todo aquel que decida tener en cuenta estos detalles, estas instrucciones, pues va a ser una mejor persona. Si usted se cuida con la dieta bíblica que encontramos en la ley, va a ser una persona sana. Va a ser una persona con un organismo sano. Vea, usted sabe por qué el pueblo judío en Israel son los más grandes innovadores a la hora de cultivar. Vea, hicieron que en el desierto, una tierra árida y seca, se convirtiera en una tierra fértil y que da los mejores y más grandes y hermosos frutos que inclusive exportan a otros países. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos están aplicando todavía la ley que Dios les dio allá con Moisés. ¿Usted sabe por qué los judíos son los más sabiondos, los más inteligentes? La mayor cantidad de premios Nobel, ¿quiénes los han recibido? Los judíos, el pueblo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque han seguido las leyes que Dios les dio. Han sido obedientes a esas leyes y por eso han tenido buenos crecimientos, buenos desarrollos mentales, porque se han cuidado con la dieta bíblica, se han cuidado con el higiene, se han cuidado con las tradiciones, con las costumbres, han seguido paso a paso las instrucciones que allí Dios les dejó. La ley sí fue desplazada cuando vino Cristo. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero eso no quiere decir que la ley fracasó o que la ley fue mentira. Si usted decide cuidarse como la ley lo recomienda, ser una persona sana, si usted decide tener en cuenta las leyes civiles, las leyes de convivencia, las leyes sociales, las leyes para el trabajo, usted será una persona exitosa. Todavía lo va a hacer si usted decide seguir esas leyes. La ley de Cristo. ¿Sabe? Pero para seguir en nuestra línea de tiempo, ahora entramos en una nueva era. Ahora entramos en una nueva etapa en el tiempo. La era de la gracia. La era de la gracia. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo vino, se da un cambio sacerdotal. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque en el río Jordán se juntan dos personajes. Juan el Bautista era el sacerdote levítico, amén, que había todavía en ese momento cuando Jesucristo vino a la tierra.
Y cuando Cristo vino ante él, allí Juan reconoció su autoridad como sumo sacerdote. Juan reconoció su autoridad, así como Abraham reconoció cuando se presentó ante Melquisedec. Juan el Bautista supo que el que estaba ahí no era cualquier payaso. Juan el Bautista supo que ese era realmente el sacerdote del Dios Altísimo, Jesucristo. Hubo un cambio de sacerdocio. Hubo un cambio de sacerdocio. Miremos qué dice la palabra en Hebreos capítulo 5, versículo 9. Hebreos capítulo 5, versículo 9. Dice la palabra: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Y el 10. Y fue declarado por Dios. No fue declarado por ningún pastor. No fue declarado por ningún apóstol. No fue declarado por ningún escriba, ningún fariseo. Fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. Wow, wow. ¿Qué quiere decir, hermanos? ¿Qué quiere decir esto? Présteme atención. Que hasta aquí llegó el sacerdocio levítico. Hasta este momento. Y nuevamente de aquí se reactiva. ¿Cuál sacerdocio? El sacerdocio de Melquisedec. Dice la palabra: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, si hay cambio de sacerdocio, necesariamente hay cambio de ley. Necesariamente hay cambio de ley. Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio. El cambio de la ley. Ahora estamos bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley. Amén. Ahora, anteriormente el sacerdocio era levítico. Ahora el sacerdocio es según el orden de Melquisedec. Las cosas cambian totalmente. En segunda de Pedro encontramos, dice la palabra, que ahora somos real sacerdocio. Somos real sacerdocio, nación santa. Aleluya. El diezmo en el sacerdocio de Melquisedec, mis hermanos. Israel ni siquiera existía. Cuando comenzó toda la historia del diezmo acá, dése cuenta que Israel no existía. Todavía Israel no estaba por ahí. Abraham vivió aproximadamente entre 400 y 500 años antes de que apareciera Israel, y ya el diezmo existía. Antes de que apareciera la gracia, 400 años antes, ya el diezmo, antes de que apareciera la ley, 400 años antes, Israel no existía, pero el diezmo sí existía. Y tenga en cuenta algo: Abraham era gentil. Abraham era gentil, o sea que no era judío. No era judío. Y él se da cuenta de que había un sacerdocio poderoso, como lo era el sacerdocio de Melquisedec. Abraham lo identificó. No estoy hablando ahora de la ley, estoy hablando de lo que pasó antes de la ley. Abraham identificó el sacerdocio que había en ese momento, y era el sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué? Porque era el mismo Cristo quien se le había parecido a Abraham. ¿Sabe? Hay que decir que el sacerdocio de Melquisedec era un sacerdocio que eterno, eterno, eterno. O sea que el sacerdocio levítico obviamente fue temporal y se acabó aquí cuando vino Jesús, cuando apareció Jesús. Amén. Jesús no pertenecía a la tribu de Leví. Jesús pertenecía a la tribu de Judá. Por eso este sacerdocio queda ahí abolido. Jesús dijo: yo no nací levita, yo nací en la tribu de Judá, por lo tanto yo no voy a desarrollar este sacerdocio levita. Yo nací bajo la tribu de Judá, yo soy del orden de Melquisedec. Eso dijo Jesús. Y aquí se confirma que el Señor, que el sacerdocio de Melquisedec es eterno. Y esto nos garantiza a nosotros como iglesia, amén, que somos sacerdocio eterno, hermanos. Somos sacerdocio eterno. Aleluya.
Hermanos, ya estamos llegando al final. Hubo un cambio de ley. Hubo un cambio de ley. Amén. Volvimos nuevamente al sacerdocio de Melquisedec. Retornamos nuevamente a ese sacerdocio. Obviamente, amén, este no es un diezmo impositivo como dice la ley. Este no es un sacerdocio que acarrea maldición ni condenación, porque cuando Cristo vino a abolir la muerte. Este sacerdocio termina con muerte y comienza el sacerdocio nuevamente de Melquisedec con vida, cuando Jesucristo murió y resucitó. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, por eso el diezmo es un principio universal de riqueza para la iglesia de Cristo. Quiero que anotes esto porque ya estoy culminando. El diezmo es un principio universal de riqueza. ¿Sabes? Abraham era un hombre rico. Abraham era un hombre bendecido. Amén. Porque entendía este principio de riqueza para la iglesia. Somos sacerdotes del orden de Melquisedec. No somos sacerdotes levíticos. Entonces la iglesia donde tú te congregas, hermano, la iglesia donde tú te congregas, si tú reconoces en tu pastor, si tú reconoces allí en tu sacerdocio donde te congregas, si tú reconoces al hombre que Dios ha puesto allí como un hombre de Dios, como un hombre de autoridad, como un hombre de respaldo divino, como un hombre que te ofrece pan, que te ofrece la palabra de Dios, como un hombre que te ofrece vino, que te ofrece la presencia de Dios, como un hombre que te bendice, como bendijo Melquisedec a Abraham, entonces allí haz lo mismo que hizo Abraham. Haz lo mismo que hizo Abraham allá cuando vino de la batalla. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Sin pensarlo, dio sus diezmos de todo lo que tenía. Hermano, pero ¿cómo así que voy a hacer lo mismo que hizo Abraham? La Biblia dice que si tú eres hijo de Abraham, haz lo mismo que hizo Abraham. Vamos a leerlo en la palabra Juan 8:39. Juan 8:39 dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: sí, su padre es Abraham. Si fueren hijos de Abraham, las cosas que Abraham hacía, tú también harías, si fueres hijo de Abraham. Obviamente somos hijos de Abraham, porque la Biblia dice que las bendiciones de Abraham son para nosotros. Entonces hagamos las cosas que hizo Abraham. Abraham se encontró con un sacerdocio de Melquisedec, reconoció su autoridad, pues le daba pan, vino y bendición, y le dio los diezmos de todo. Era un sacerdocio eterno. Y este es el sacerdocio que estamos viviendo hoy en día. No estamos viviendo el sacerdocio levítico. Por eso aquí se cae, se desvirtúa toda doctrina, toda enseñanza que dice que no diezmamos hoy porque estamos bajo la ley. Nosotros no estamos diezmando bajo el sacerdocio levítico impuesto por Dios en la ley de Moisés. Nosotros no estamos bajo esa ley, estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec. El que te diga, hermano, que aquí no hay que diezmar ni ofrendar, ¿sabes qué? Te está quitando la oportunidad. Te está quitando la oportunidad de vivir en abundancia. El que te diga que ya no se tiene que diezmar, te está quitando la bendición de ser participante del reino de Dios. El que te diga que ya no se tiene que diezmar, te está quitando la posibilidad de que usted viva en prosperidad. Abraham fue bendecido, Abraham fue prosperado, porque él entendía este principio. Es claro que hay otras doctrinas, hay otras corrientes, ¿sabes? Hoy en día hay muchas doctrinas y cosas raras que se han levantado hoy en día. Es obvio, usted me dirá: sí, hay pastores que se roban los diezmos. Sí los hay. Hay pastores que son ostentosos, hay pastores que son ambiciosos, que quieren aparentar y mostrar. Sí los hay.
Claro que los hay. Hoy en día hay muchos charlatanes, hay muchos pastores amantes del dinero, amantes que solo predican la doctrina y la prosperidad. No saben hablar de otras cosas sino de dinero, de plata, de prosperidad. Eso es lo único que ven, que tienen en sus mentes. Pero para eso necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Amén. Si usted identifica en su pastor un hombre íntegro que le ofrece pan, vino y bendición, entonces allí es donde usted debe diezmar. Pero si usted ve cosas raras en su pastor, en su iglesia, donde aquí nada más piensan es en otras cosas, donde nada más piensan es en la prosperidad, pare de sufrir, traiga sus dineros, corra el teléfono, venga, tire la ofrenda, dé su siembre para que reciba el milagro. Hermano, allí tienes que abrir los ojos. Tienes que abrir los ojos. Porque no estás en el lugar correcto. No estás en el lugar correcto. Quiero desmentir algo que mucha gente dice. Que si tú no diezmas, entonces te vas a ir al infierno. Mucha gente diezma por miedo. No porque hay agradecimiento en su corazón. Mucha gente diezma por terrorismo psicológico que les infunden en sus iglesias. Porque les dicen que si usted no diezma, se va para el infierno. Que si usted no diezma, ahora usted es un maldito. Usted va a vivir ahora en ruina, en escasez. Quiero aclararle algo. Si usted no diezma, usted no se va a ir al infierno. Usted no se va a ir al infierno. Pero de lo que sí estoy seguro, y se lo puedo decir con propiedad en esta hora, es que si usted no diezma, las ventanas de los cielos no se van a abrir para usted de la misma forma como se le van a abrir a aquel que sí lo hace. Si usted no lo quiere hacer, no lo haga. ¿Sabe? Este tema no se predica mucho. ¿Por qué? Porque es malinterpretado. Y entonces muchos dicen, claro, está predicando eso porque quieren recibir plata. Que el pastor quiere dinero, quiere que le llevemos los dineros. Estamos predicando lo que dice la palabra. Para que usted no diga nunca, es que a mí no me mostraron la oportunidad de participación que yo tenía en el reino de Dios. Es que mi pastor a mí nunca me habló de eso. Porque él era un hombre tímido, porque era un hombre que no le gustaba generar polémica. No. ¿Sabe? Hoy se está hablando de esto porque quiero que entienda algo. La palabra liberta. La palabra liberta. La verdad hace libre. Y cuando usted es libre, algo tiene que generarse, algo tiene que producirse en su vida, en su casa, en su economía, en su familia. ¿Sabe? La verdad hace libre y la libertad la libertad genera, produce un mover, un avivamiento especial. Avivamiento no es solamente venir aquí, cantar y danzar las mejores canciones, la música más bonita. Avivamiento es mucho más que eso. Cuando tú diezmas y ofrendas a Dios y lo haces como la Biblia enseña, entonces algo tiene que producir en tu casa, en tu vida, un avivamiento. ¿Sabe? No des simplemente por necesidad o porque deseas recibir 10 veces más lo que te dijeron, lo que tú diste. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que tenemos que dar de lo que hemos propuesto en nuestro corazón. Y cuando habla del corazón, se está refiriendo a esa parte que tiene que ver con agradecimiento por lo que ya has recibido. Cuando uno da de lo que ha recibido, no da para recibir. Uno da de lo que ya recibió por gracia, pero no da para recibir. Si tú das esperando que Dios te multiplique eso por 10 o por 100, estás haciéndolo con la motivación equivocada. No estás teniendo la verdadera motivación del diezmar. Sí, el diezmo produce prosperidad, el diezmo acarrea bendición, el diezmo trae abundancia, el diezmo produce muchas cosas buenas, pero tu motivación no tiene que ser dar para recibir 10 veces más, 100 veces más.
Tu motivación tiene que ser el agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho en tu vida, por todo lo que Dios te ha bendecido. Sabes, cuando hablamos de diezmo y sus consecuencias y sus resultados, lo primero que imaginamos es plata, plata. Oh, si yo diezmo, Dios me va a dar plata. Muchos dicen, yo estoy diezmando y yo no veo ninguna plata. Muchos dicen, yo estoy diezmando y yo no veo ninguna bendición económica. Hermano, eso va mucho más allá. Cuando tú diezmas, no solamente vas a recibir remuneración económica, Dios te va a guardar. Dios te va a librar muchas veces de la muerte y ni siquiera te has dado cuenta. Dios te va a sanar muchas veces de la enfermedad, o Dios va a impedir que te contagies, que te enfermes en la calle. Dios va a bendecir a tus hijos, a tu familia. Dios va a provocar que en tu casa haya armonía, haya unidad, haya paz, haya gozo. Todo eso, hermano, es bendición. No es solamente diezmar para recibir plata, no. Todo esto también lo produce el diezmo. Lo produce el diezmo. El que no diezma, perfecto. Pero no tienen el derecho de envenenar la mente de otras personas que sí lo quieren hacer o lo hacen con todo su corazón. ¿Sabes? Normalmente quien no diezma son personas que ni siquiera han entendido esto. Por eso yo creo que hoy esta palabra tiene que traer libertad a la gente, al pueblo. Por eso yo creo que esta palabra tiene que generar un volcamiento del pueblo, de la iglesia, a hacerlo. Por eso yo creo que esto debe producir en nosotros un fervor de aquí en adelante por comenzar a hacerlo. Hermano, porque si en verdad estás agradecido con Dios por todo lo que ha hecho en tu vida, por todo lo que te ha permitido, entonces dale a Dios lo que a Él le corresponde. Dale a Dios lo que a Él le corresponde. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 7. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 7 dice, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. No lo está diciendo el hermano Miguel Ángel, no lo está diciendo el pastor Donaldo Ballesta, lo está diciendo la palabra de Dios. Versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón. Aquí te enseña la palabra cómo es que tenemos que darlo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermanos, sé que hay más de uno debe estar diciendo, pero es que la palabra ahí no está hablando del diezmo. Quiero que sepas algo. En el Nuevo Testamento, la Biblia no menciona que tenemos que diezmar en ninguna parte. En ninguna parte la Biblia dice, en el Nuevo Testamento, literalmente, no hay versículos específicos que digan que tenemos que diezmar. ¿Está claro? Pero, no hay tampoco en el Nuevo Testamento versículos que digan que no tenemos que hacerlo. Hay ciertas cosas en la Biblia que no se encuentran tan específicas como muchas personas quisieran encontrarla. Por ejemplo, la Biblia no dice que es pecado acostarte o tener relaciones con un animal, como muchos practican hoy en día. La Biblia no dice que es pecado tener relaciones con un caballo, con un burro, con una burra, con un perro. La Biblia no dice eso en ninguna parte, en el Nuevo Testamento. Pero entonces, como no lo dice, entonces sí es válido, sí se vale. La Biblia no dice en ninguna parte que no se puede abortar. No hay ningún versículo en la Biblia que diga no abortarás. Y entonces las personas, las comunidades, los países que están de acuerdo con el aborto se agarran de allí. Es que la Biblia no dice en ninguna parte que no se puede abortar. Entonces, no hay en el Nuevo Testamento un versículo que diga que tienes que diezmar, pero tampoco hay un versículo que diga que no lo tienes que hacer.
La Biblia sí dice, no matarás. Ellos dicen, eso es muy diferente. Abortar es muy diferente a no matar. Claro que es lo mismo. Los principios fundamentales no han cambiado. En estos tiempos, el principio fundamental de sostenimiento del templo y de la manutención del sacerdote no ha cambiado. El principio es el mismo. Lo que ha cambiado quizás es la forma. Ha cambiado la forma. La palabra dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Quisiera que algún evangelista vaya al aeropuerto, se monte, se haga la fila de un vuelo hacia África y dígale a la persona que recibe los tiquetes, yo no tengo tiquete, yo voy a África a predicar el evangelio, porque la palabra dice que tengo que predicar el evangelio. ¿Qué le va a decir la persona? No, señor, usted no puede abordar si no tiene un tiquete. Vaya y compre primero el tiquete. ¿Con qué lo tiene que comprar? Con dinero. ¿Usted cree que Jesús diezmó o no diezmó? ¿Usted cree que Jesús diezmó o no diezmó? Jesús fue judío, hermanos. Y la palabra misma nos enseña que Él no vino a abolir la ley. Él vino a cumplirla. Jesús fue judío y nació bajo la ley. Y María y José fueron al templo y presentaron a Jesús y llevaron ofrenda. Jesús fue circuncidado. Y los escribas y fariseos, saduceos, doctores de la ley, siempre andaban detrás de Jesús, acusándolo, buscando alguna manera de corcharlo, de ver cómo lo podían acusar de algo. Lo acusaron de andar comiendo en casa de personas no gratas, como publicanos, como cobradores de impuestos. Lo acusaron de relacionarse con mujeres rameras. Lo acusaron hasta de emborracharse. Pero jamás la Biblia dice que lo acusaron por no diezmar. Nunca vemos un caso en que Jesús haya sido acusado por no diezmar. Jesús no solamente diezmó, Jesús también pagó sus impuestos. Recuerde aquel pasaje donde Jesús le dice a Pedro, ve y saca un pez en el mar y toma una moneda que hay en su boca y ves y paga tus impuestos y también los míos. Jesús también pagó sus impuestos. Cristo aún estaba sobre la ley. Aún no había muerto. La gracia comenzó cuando Cristo muere y el velo del templo se rasga. Amén. Pero dice la palabra, Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Sabe? Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Jesús aquí estaba acusando a los escribas y fariseos porque hacían unas cosas como diezmar, pero no practicaban otras como era la justicia y la misericordia. Es decir, Jesús no estaba en contra del diezmar. Jesús no estaba diciendo que ya no se podía diezmar. En ningún momento el versículo del Señor está en contra de los escribas y de los fariseos por diezmar. Aquí Jesús está en contra es de que hagan una cosa pero no hagan la otra. ¿Sabe? Dios es dueño de todo, hermanos. ¿Tú qué crees que esa casa es tuya porque la compraste? Quiero decirte, esa casa es de Dios. La palabra enseña en Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en él hay. Salmo 89:11 también dice lo mismo. Ageo 2:8 dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Todo es de él, no tenemos nada. Si tú te mueres, no te llevas nada. Si tú te mueres, no te llevas esa casa. Amada hermana, si tú te mueres, amado hermano, si tú te mueres, nada te puedes llevar, todo le pertenece a él. Y ya para cerrar, quiero decirte, en 1 Corintios capítulo 9:7, vamos a leer esta palabra porque aquí
cierro el tema de una manera contundente. Primera de Corintios 9:7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Qué está queriendo decir el apóstol Pablo aquí? Que es válido. Es válido. El obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. ¿Sabe? No juzguemos por juzgar. No señalemos por señalar. No critiquemos por criticar. Si no conoces la palabra, no lo hagas. Porque en la medida que tú juzgas, tú también serás juzgado. ¿Sabes? ¿Sabes cuántas iglesias hoy en día se están cerrando por falta de recursos, por falta de manutención del sacerdote, del pastor? Porque hay pastores, amén, que tienen que sostener a su familia. Y muchas veces tienen que decidir cerrar una iglesia para irse a trabajar. Porque no se pueden hacer muchas veces dos cosas al mismo tiempo. No se pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. Yo admiro a mi pastor y a la vez es mi padre. Y lo digo con mucho gozo. Ha sido un hombre abnegado. Ha sido un hombre que ha entregado todo. Cuando digo todo, es todo. Muchas veces los pastores tienen que dejar de lado a su familia para dedicarse a la obra. Muchas veces los pastores tienen que dejar sus empleos para poder dedicarse de lleno a la obra. Nuestro pastor, quiero que lo sepan, nuestro pastor tiene una profesión, tiene una carrera profesional. Y llegó un momento en que tuvo que dejar eso para dedicarse de lleno al ministerio. ¿Por qué? Porque es difícil hacer dos cosas a la vez. Esto es un trabajo, hermano. Esto es un trabajo. Pero muchas veces la gente no lo ve de esa manera. Yo creo que es mucho más que cualquier empleo. Ve, hasta ayer, sábado, un día que debe ser considerado para descansar. A las 9 de la noche, mi esposa estaba recibiendo la llamada de una persona angustiada para recibir consejería, oración. La pastora Eunice, todo el tiempo, me atrevo a decirlo, se la pasa atendiendo gente, orando por ellos. La llaman a la casa, la van a buscar. A pesar de que no se puede salir y hacer visitas, muchas veces tiene que salir, dejar tirada la casa para ir a ministrar, para ir a orar, atender a cualquier persona que está agobiada, angustiada. El pastor muchas veces tiene que dejar tirada su plan familiar para ir a atender el compromiso, la responsabilidad. Sigue diciendo el versículo 13, Primera de Corintios capítulo 9, 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar, del altar participan. Esa era la labor de los levitas, sostener el templo. Hermano, usted no, quizás no lo pregunta o no se ha puesto a pensar. Este lugar, para que usted pueda recibir esta transmisión hoy en su casa, para que usted pueda ver esta transmisión, recibir esta palabra en su casa, esto implica muchas cosas. Esto implica tener un canal de internet. Esto implica tener unos equipos especiales. Esto implica tener computadores, tener consolas, tener sonido, tener ambientación. Esto implica tener un equipo de personas que está detrás de la cámara. ¿Sabe?
Y todas estas personas trabajan por amor a la obra. Aquí a nadie nos están dando un peso. Las personas que se montan en el altar a tocar, a cantar, que vienen un domingo a las 7 de la mañana y se van a la 1 de la tarde, todas esas personas sirven a Dios por amor a la obra. No están recibiendo ninguna remuneración. Muchos de nosotros tenemos que salir a trabajar, a buscar el sustento de nuestras casas. Pero si vamos a la palabra, la ley, la palabra dice que los levitas, su manutención dependía de las otras 11 tribus. ¿Sabes? El sostenimiento de este lugar depende de la misma iglesia. Depende de las mismas ofrendas y diezmos que usted da. Quiero que sepa algo: el gobierno no ayuda en nada con la iglesia cristiana evangélica. Quizás ayudan a otras iglesias, a otras corrientes, pero a la iglesia evangélica no lo ayuda en nada. Aquí hay que pagar servicios, hay luces. Yo no sé si los hermanos de los medios nos pueden enfocar hacia el techo. Casualmente hoy estoy viendo, en este lugar hay 18 lámparas. 18, 3, 6, 9, 12. Hay 15 lámparas. Todas están encendidas. Todas están encendidas. Pero yo no sé si usted se da cuenta ahí por la cámara. Vea, esto yo no lo tenía preparado. Pero me estoy dando cuenta que hay 7, 9 lámparas que están quemadas, contando unas que ustedes no ven allá en la parte de atrás. Hay 9 lámparas quemadas. De todas las 15 que hay, solamente encienden 5 y una medio. Usted se pregunta cómo hacen. ¿Cómo hacen? Cuando los escribas y los fariseos se le acercaron a Jesús y le dijeron: Jesús, ¿es lícito pagar impuestos? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Pásenme una moneda. ¿De quién es la cara que ven aquí? Del César. Entonces Jesús dijo: como ya estamos en la gracia, denle al César lo que es del César, y a Dios no le den nada porque estamos en la gracia. Eso es lo que dice la palabra. Al César lo que es del César, a Dios no le den nada porque ya estamos en la gracia. La palabra dice: al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Sabe, hermanos? No estamos detrás de tu dinero. El pastor, los hijos del pastor, los que sirven, los que cantan, no estamos detrás de tu dinero. Quiero decirte algo. El pastor de este lugar, en algunos momentos, ha recibido ofertas, inclusive de irse del país a pastorear a otro país, para pastorear a los Estados Unidos, y allá le tenían casa, carro y muchas cosas. No es por plata, no es por dinero. Es por amor a la obra. Es por amor a la obra. Hermano, no te niegues el principio de ser bendecido a través de tus diezmos y tus ofrendas. Mira, cierro con este versículo. Ahí mismo donde estoy, 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Así también ordenó un ángel. Así también ordenó Pablo. ¿Quién está diciendo la palabra? ¿Quién fue quien ordenó? El Señor. El Señor. Así también ordenó el Señor. Es una orden, es un mandato.
¿Sabe? Orden es sinónimo de mandato. Orden es sinónimo de mandamiento. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Sabes? Hay personas que quieren dar el diezmo, pero quieren decir para qué se debe destinar ese dinero. Y eso es algo incorrecto. Si usted quiere dar dinero para que se haga algo, usted lo puede hacer, pero no a través de la figura del diezmo. El diezmo no es sino solo para Dios. Hay gente que dice, yo quiero que este dinero de diezmo se lo den a los pobres. Si usted quiere bendecir a los pobres, vaya y bendiga a los pobres, hágalo. Pero lo que es de Dios, es de Dios. Hoy en día hay muchas sectas, muchas iglesias, entre comillas, que en su entrada tienen una persona sentada con un escritorio y un computador, llevando el control de todas las personas de la iglesia, los que han diezmado, los que no han diezmado. Y al que no ha diezmado, lo llaman, venga acá hermano, antes de que entre, venga acá, usted este mes no ha diezmado. ¿Qué pasó? ¿Cuándo lo va a hacer? Entonces tiene que reponer el anterior y el presente, pero no lo dejan. Es algo que lo obligan a hacer. En nuestra iglesia nunca se ha obligado a alguien a diezmar. En nuestra congregación nunca se le ha metido un terrorismo a la gente de que si no lo haces te vas al infierno, de que si no lo haces ahora eres un maldito. No, porque la palabra dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Y si usted tiene el propósito de bendecir la obra de Dios, usted lo va a hacer por amor, de corazón. Usted lo va a hacer por agradecimiento a todo lo que ya Dios le ha dado. Dice el versículo 8 en 2 de Corintios 9:7. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis